Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisela Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. En esta ocasión vamos a tener una meditación sobre la carta a los romanos y nos vamos a estar enfocando al capítulo número 8. Así que le invito a que vaya por su Biblia y se ponga en manos del Espíritu Santo y se quede estos minutos aquí escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y pues bueno, les mandamos muchos saludos donde quiera que usted nos esté sintonizando o nos vaya a ver en las redes sociales. Recuerde seguirnos como Radio María Canadá. Asimismo, le invitamos a escuchar toda la programación que con mucho amor Radio María prepara para ustedes. Pues vamos poniéndonos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Querido y amado de Dios, yo estoy muy contenta porque ahorita vamos a estar meditando a la luz del Espíritu Santo esta bonita palabra, pues bonita, pero la palabra de Dios penetra el alma, así que déjese penetrar por la palabra de nuestro Señor, que no es nada más que el amor de Dios penetrando su corazón. Déjese amar. Fíjese que Dios nos amó primero, porque Dios es amor. En el capítulo 4 de la primera carta de San Juan, en el versículo 8 lo dice, Dios es amor. Y eso quiero que ahorita nos llegue y nos penetre el alma, y la palabra de Dios es viva, nueva en todo momento. Así que si usted ya ha analizado y meditado a la luz del Espíritu Santo esta carta a los romanos, que se divide, estuve estudiándole por ahí, se divide en 4 fases. Y nosotros vamos a estar analizando una de las fases, que es la tercera, que es el capítulo 8. No a profundidad, porque es toda una teología esta carta. Es una carta que muchos de nuestros hermanos separados, cristianos separados, no me dejarán mentir, pues siguen bastante. Y qué bien, pero pues el principal, el que inició toda esta separación, este cisma, Lutero, pues erróneamente ahora sí que la esparció, ¿verdad? La carta a los romanos es toda una teología que yo no alcanzaré a analizarla en este programa en tan poco tiempo, pero tampoco bajo mis pocos recursos y capacidades y dones que Dios me ha dado, porque es todo un estudio por detrás. Así que le invito a profundizar más acerca de ello posteriormente a través de
buscar en su parroquia a su sacerdote, acercarse aquí a Radio María para que también pues por ahí le pueda preguntar más a detalle a nuestro director espiritual y nuestro director de Radio María, el Padre George, que tiene un conocimiento tremendo que Dios le ha dado, gracia de Dios, don de Dios, pero que por favor analicemos a la luz del Espíritu Santo lo que nos vaya infundiendo en esta ocasión, en estos momentos, y no lo digo en esta ocasión porque pues que lo que nos infunda y ya y se acabó, no, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Pero quiero resaltar y recalcar que yo no tengo ese conocimiento, esa capacidad para ahondar con toda su plenitud en todo esto que abarca la carta a los romanos. Pero bajo la luz del Espíritu Santo en quien nos hemos puesto en sus manos, vamos a atrapar eso que hoy nos quiere decir nuestro Señor a través de su palabra y de examinar Romanos capítulo 8 del verso 2 al 39. Vamos pues a dar lectura a los primeros versículos. Vamos a cortar un momento y vamos a continuar con los siguientes y últimos versículos de este capítulo para poder irlo desmenuzando o analizando en lo que más se pueda para nuestras vidas. ¿Correcto? Entonces, Romanos 8. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar al pecado y condenó el pecado en esa carne. Así, en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. El Espíritu nos guía. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Continuamos.
también el universo espera su redención. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. El universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que lo impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto, y también nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo. Estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperar, porque ¿quién espera lo que ya tiene a la vista? Esperemos, pues, sin ver, y lo tendremos si nos mantenemos firmes. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Y vamos a parar aquí un poco para poder, poder aterrizar en algo lo que en estos momentos vamos a recibir del Espíritu Santo. Queridos y amados de Dios, yo les hablaba al inicio de cómo Lutero, el que pues dividió ahora sí que la iglesia y se separó y que ahora pues vemos muchos hermanos por allá, dan mucho énfasis a la carta de Romanos. Y carta de Romanos, yo le escuchaba ahí un sacerdote que es muy, muy propicio leer el Antiguo Testamento, los evangelios, el Antiguo Testamento y después la carta a los romanos, porque es toda una teología. Y entonces estamos hablando en primer lugar de la ley, ¿sí? En el episodio anterior hablábamos de la carta a los Gálatas, cómo Pablo se dirigía a los gentiles y les hablaba de que estaba enojado Pablo, ¿verdad? Que empezaban a hacer ciertas prácticas de la ley. Entonces, aquí lo mismo. En la ley, en ese entonces, bueno, para entender el contexto de los romanos, ahí es donde no les digo que no voy a ahondar mucho porque no tengo la capacidad ni el conocimiento. Sin embargo, lo que quiero ahorita en este programa resaltar son dos cosas. Una, que somos del Espíritu y no de la carne. Ok, podremos decir, bueno, es que somos carne. Exacto, sí, somos carne, pero ya tuvimos a nuestro Redentor y nuestro Redentor es Jesús. Así que pagó con precio de su sangre preciosa. Y aquí entra algo, mismo Dios se abajó para pagar por nuestros pecados. Por ese pecado de desobediencia y donde entra la soberbia del ser humano, del querer ser más que Dios a través de la, ahora sí que, de meterse por ahí, ¿verdad? Lucifer, entonces entra la soberbia. Y venimos marcados por el pecado entonces como humanidad. Pero el pueblo de Israel, que lo dirigió Moisés para entrar a la tierra prometida, fíjense, venía escuchando una prédica de unos padres. Entonces, era el único pueblo que adoraba a un solo Dios. Y todos los demás pueblos en la tierra habidos y por haber, en ese momento, ¿verdad? Antes de Cristo y pues de toda la historia, adoraban a varios dioses, pero Israel era el único pueblo que adoraba al único Dios verdadero. Entonces, algo peculiar.
Jesús se encarna en María y paga por nuestros pecados. Es nuestro Redentor. Es mismo Dios abajándose. Y por ahí le llaman, leí que es la kenosis de Dios. La kenosis de Dios. A bajarse a nuestra... estamos hechos a imagen de Dios, pero se baja a nuestro, pues a nuestro nivel, porque Él es Dios. Y manda a su Hijo, y en la persona de su Hijo, Él carga con nuestros pecados y nos redime. Entonces, ¿qué hay ahí? Un gran amor. Dios creó al mundo con amor, porque Él mismo es amor. Con amor eterno nos creó a cada uno de nosotros. Ahí viene el mensaje que ahorita el Espíritu Santo implanta en su corazón. Usted es amado por Dios. Somos amados por Dios. Él nos amó primero porque Él es amor y la Biblia lo dice. Entonces, viene Jesús, paga por nuestra redención y ya no somos, es decir, Dios nunca en ningún momento nos vio como sus esclavos. Y a estas alturas hay, pues por ahí tengo amigos que yo lo voy a nombrar así, lamentablemente se han separado de la Iglesia Católica y en una ocasión fui a una de sus congregaciones. Y entonces escuché que uno de ellos decía, sierva de Dios. Y yo me dije, yo soy hija de Dios, yo no soy esclava de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, sí, porque no es que eran esclavos, pero no tenían esa redención todavía. Entonces viene Jesús, se dirigían bajo una ley, bajo un miedo hacia Dios o bajo es Dios, pero un cierto temor, digámoslo así. Pero viene Dios mismo a bajarse, abajándose, se hace hombre en la persona de Jesús y nos redime y trae el amor, nos deja el amor, porque todo lo hace por amor. Entonces, al ser Dios mismo amor y al hacer toda esta redención por amor a nosotros en su plan salvífico, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Entonces, nos damos cuenta que Él no nos redime para hacer, nada más hay unas criaturas, para hacer nada más ahí sus siervos. Somos sus hijos. Y por eso la gran importancia del bautismo desde pequeños. Como lo decíamos, lo recalcaba en el episodio de que hablábamos de San Juan el Bautista, enfocado en Dios y desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. Entonces vean la importancia. Si usted me está escuchando y tiene bebés, tiene hijos, vaya y bautícelos, porque va a recibir esa gracia, esos dones de Dios. Y lo que recibimos en el bautismo es ser profeta, reyes y sacerdotes, que nos va a permitir avanzar en el camino de nuestra conversión, porque la conversión es toda la vida. Por ahí yo hablaba con una amiga y le decía en una ocasión de tristeza, oye, es que yo siento, le dije este ejemplo, ve el baño. ¿Has visto esos baños o esas regaderas que están tapizadas de cuadritos, de mosaico, pero son cuadritos pequeñitos, pequeñitos? Sí, me decía. Digo, pues yo siento que me falta un cuadrito, que le falta un cuadrito a mi baño, que ese cuadrito no lo he encontrado y todo el tiempo estoy con ese pesar. ¿Qué será ese cuadrito? Entonces, San Agustín de Hipona escribe algo muy peculiar. Yo lo voy a buscar por acá para leérselos, porque hasta le tomé captura de pantalla. Dije, es que sí. Dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Cuando yo recordé esto que escribió San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, me acordé eso que le preguntaba a mi amiga. Oye, es que yo siento que me falta ese cuadrito. Y ese cuadrito es esa, estamos llamados a Dios. De Él venimos y hacia Él vamos. Y esta vida es un trance, una etapa de conversión para prepararnos para esa eternidad con Dios. Pero aquí nos hemos desbalagado, nos hemos ido por otros lados y pues le hemos hecho caso a la mentira, porque por la soberbia entonces entran todos los demás pecados, la mentira, y ahí viene la falsedad en el mundo en el que vivimos, porque anhelamos cosas materiales que se materializan aquí y que sí las podemos alcanzar, pero no es esa nuestra finalidad de vida. Estamos llamados a hijos de Dios, entonces somos hijos de Dios. Por supuesto que entonces estamos llamados a una eternidad, a otra cosa que aquí no estamos viendo, pero que sabemos por la fe que está, porque nuestro espíritu de Él venimos y hacia Él vamos. Por eso San Pablo aquí recalca, ya no son de la carne. Entonces, cuando escuchamos el querigma, le llaman, cuando escuchamos ahora sí que nos presentan al cristianismo y esto es Dios y esto y esto y así, y vamos y Dios nos va dando esa gracia, esos dones, esas virtudes que se van adquiriendo a través de la conversión, del caminar, del estar dispuestos a soltar la carne. Y hablando de carne, pues a soltar nuestros malos hábitos, a soltar nuestro pecado ahí que tenemos muy agarrado, a soltar esas falsedades y adquirir la verdad, que es Jesús. Entonces, vamos dejando las cosas de la carne. Y decía, cuando era niño, hablaba como niño. Ahora soy adulto y voy aprendiendo las cosas de adulto. Entonces, se va refiriendo a esa madurez. Entonces, en lo espiritual también debe haber una madurez, ¿sí? Y yo voy a poner, pues, de ejemplo, mi conversión. No es que lo ponga de que, yo soy la mejor convertida. No, entiéndase de la siguiente manera. Que años atrás, pues, leyendo y todo, pues no, pues sí, uno piensa que ya aprendió bastante de las cosas de Dios, pero vas avanzando y con el caminar y con las circunstancias de la vida que te van sucediendo, te vas dando cuenta de que del corazón emana amor o emana rencor o cualquier tipo malo, cualquier cosa mala de pensamiento o de sentimiento. Entonces uno decide. Pero cuando estamos envueltos en toda esa carne, en todo ese mundo, pues es muy difícil escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué creen? Dios está siempre buscándonos, tocando. Que lo escuchemos ya es otro asunto, pero no se cansa de tocar y ahí nos demuestra su amor. Es grande el amor de Dios, su misericordia es eterna. Nunca se acaba. Cada mañana se renueva. Así que, querido llamado de Dios, yo le exhorto a que tengamos ese oído ágil y le digamos a nuestro Señor, Señor, sé que tú me amas, enséñame a amar como tú. Porque ahorita vamos a continuar hablando de ese amor que nosotros le damos a nuestros hermanos, ¿verdad? A nuestro prójimo. Híjole, que ahí viene lo difícil. Entonces, seguimos recapitulando. Lo que estamos analizando es el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y precisamente hablando de el gran amor de Dios que cada mañana se renueva, que cada mañana su misericordia de Dios se renueva, se acrecienta. Una persona en una ocasión me decía, entonces me retaba preguntándome y yo pues sin saber qué contestar o cómo contestar.
y a la fecha no sé, ¿verdad? Pero pues Dios va dando esas respuestas, a lo mejor después las vas encontrando, porque no tiene caso meterse en una pelea. No, porque entonces estaríamos cayendo en una división, ¿verdad? Por eso sí es bueno y es nuestro deber estudiarle, pero pedir al Espíritu Santo nos ilumine, pero no para poder tener bases y defender y esto, sino para crecer en el amor. Entonces me decía esta persona, sí, entonces si una persona que ha sido muy mala, él así con estas palabras me lo decía, ha violado, ha matado, etcétera, y al final de su vida se arrepiente, entonces Dios lo va a perdonar. Y yo en ese momento le dije, pues sí lo va a perdonar. Pues entonces, ¿qué tipo de Dios tienes, no? Así me dijo. Y yo me quedé, es que Dios es amor. O sea, y todo el sufrimiento que causó a las otras gentes y todo. Le digo, pues eso yo no lo sé. Dios es justo también. Dios es justicia, pero es misericordia. Y podremos decir, bueno, entonces, ¿cómo? Es Dios. Entonces, yo hasta el momento, pues eso es lo único que podría responderle a esta persona. Dios es Dios. Y su misericordia es infinita, es eterna. Entonces no lo podemos limitar a quién sí va a perdonar o a quién no. Porque a nuestra humanidad, pues no perdonamos fácilmente a una persona como con esas características que me decían, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo para estar juzgando o para decir no va a ser perdonado? Para Dios no hay casos imposibles. No hay casos imposibles. Para Dios todo es posible. Y todo es posible para el que cree. Entonces, si la palabra de Dios penetra el corazón de esa persona a última hora de su vida, aquí terrenal, por supuesto que Dios lo va a recibir como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿A dónde va a llegar? No sé. Se habla de que prepara tu residencia y tu casa allá en la eternidad con tus acciones de aquí. Quizá allá no va a llegar y no va a tener terreno ni dónde construir su casa, ¿verdad? Pero va a entrar por esa misericordia. Y créanme, hasta ahorita se me pone la piel chinita porque me viene a la mente el rosario, el Santo Rosario. O sea, el Santo Rosario es una oración en la que nos deberíamos de prender para que Mamita María, mira, nos jale, nos ayude. Pero pues no es de decir así como aquí en el mundo terrenal tener palancas, porque esa relación es íntima entre Dios y cada persona. La misericordia es así también, entre Dios y cada persona, y no importa, para Dios no importa ninguna acción mala que hayas hecho que no alcance perdón. Pero por otro lado hablamos de justicia, ese es otro asunto en el que yo, ahora sí que como decía San Juan el Bautista, ¿no? Viene tras de mí otro que no merezco ni desatarle las sandalias. En este caso yo diría, yo no puedo hablar en esa magnitud de la justicia y del amor de Dios, pero lo que sí quiero recalcarles y lo que sí puedo decirles es que el amor de Dios, el amor hacia Dios es toda una experiencia. No es algo intelectual, no es algo de conocimiento que se aprende, no, es toda una experiencia en la que va pasando durante tu vida. Para tú poder llegar a amar a Dios, necesitas saber primero que Él te ama, con tus virtudes y con tus defectos. Y esa anunciación de que Dios nos ama, nos abre nuestro espíritu a decir, ¿cómo se ama a Dios? Pues aquí San Pablo le está diciendo a los romanos, ya no son de la carne, son del espíritu. Y ahí es donde hay una brecha que nos cuesta al ser humano mantenernos, saber vivir con carne, en la carne, pero dirigidos al espíritu. Por ahí una locutora dice,
No dejes de hablarle a Dios, no dejes de hablarle a Dios, porque no dejes de hablarle a Dios, de escuchar a Dios, porque entonces empezarás a escuchar a otros, a otro, y sabemos muy bien a quién me refiero. Entonces, de estos primeros versículos que ya leímos del capítulo 8 de la carta a los Romanos, es primero resaltar que anteriormente se regían por la ley, ¿sí? Por hacer prácticas, que llevar que los corderos y que esto y dar gracias y todo eso lo podemos ver en los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero ahora, después en los evangelios, por eso es muy recomendable que empiece a leer los evangelios en la Biblia, entonces conozca el amor de Dios, que es Jesús haciéndose, Dios mismo en la persona de Jesús, haciéndose hombre para redimirnos y entregarnos la nueva ley. ¿Cuál es? El amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en ahorita este mandamiento me recuerda que yo decía, ay sí, yo sí amo a Dios sobre todas las cosas, pero yo no quería soltar el pecado de la lujuria. Y durante más joven que estuve, entonces yo vivía agarradita de mi lujuria. Esto no me lo toques, Dios, pero sí te sigo. O sea, fíjense, la lujuria, lo sexual, es donde el maligno ataca bastante. El mayor número de personas que se pierden en sus almas, en sus vidas, es por ese pecado. Así que ojo con lo que vemos, ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que hacemos. Y no vamos a meternos en puritanismos, dirían, pero lo sexual va más allá de un placer momentáneo. Entendámoslo bien esto. ¿De acuerdo? Entonces, resaltar eso, el amor de Dios y que somos del espíritu y no de la carne. Ojo, hay que ver qué hábitos tenemos que nos alejan de Dios, que nos alejan de alimentar el espíritu. Diario tenemos que estar en esa oración constante con Dios, porque si cortamos comunicación, pues no va a haber un conocimiento real en nuestra experiencia, cómo no va a haber ese oído ágil, a qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Va a haber un desconocimiento y te vas a ir desprendiendo como esas ramas de los árboles que se caen y se secan. Entonces tengamos cuidado porque nos dice Pablo a los romanos, ya no vivan según la carne, vivan según el espíritu. Aquí, sí, aquí, querido y amado de Dios, en nuestras vidas, vivir bajo el espíritu, alimentando el espíritu y no la carne del día a día, pero en su sustento diario de supervivencia, pero no para un fin. Nuestro único fin eterno es Dios, y entonces es el Espíritu el que nos va a ir acercando más y más a Él. ¿De acuerdo? Entonces, esa ley a la que se refiere es precisamente lo que les comentaba. En el Antiguo Testamento había varias leyes, las leyes que seguían los judíos, de circuncidarse, de entregar corderos, etcétera. No me voy a meter mucho ahí porque les vuelvo a repetir, no tengo el conocimiento. Pero sí de resaltar que somos del Espíritu. Así que nos habla también, siendo hijos, son también herederos de la herencia de Dios. Lo que ya les decía, no somos siervos, no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y de ahí la importancia de ser bautizados desde pequeñitos. Porque después vienen los sacramentos que nos van a fortalecer y a madurar en la fe para cuando ya tengamos, como dicen, ahora sí que la noción de nuestro criterio y todo, de decir, mi conversión la quiero seguir alcanzando siempre y a estar escuchando siempre a nuestro Señor en el camino de Dios, viviendo en el Espíritu. Y la conversión es todo un camino, es todo, somos todos, nos convertimos en todos unos atletas.
Entonces, en ese caminar, el Espíritu nos va guiando. El Espíritu nos va guiando. Recuerde que cuando hacemos el sacramento de la confirmación, ahí viene, nos da ese caparazón, todas esas armas para ser soldados de Cristo, fortalecidos en el Espíritu para seguir escuchando a Dios y no nada más por asunto social, como muchos católicos que no, de pronto no somos maduros en nuestra fe, vamos y ya, sea que el niño haga la primera comunión y el sacramento de la confirmación. No, hay que prepararse enfocados para madurar nuestra fe, ¿de acuerdo? Entonces, el Espíritu nos va guiando. Entonces, no vivan, nos dice Pablo, entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios, herederos. También el universo espera su redención. Nos habla aquí fuertemente de la esperanza, de lo que no vemos. El mismo universo, la naturaleza. También dice, estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Esa esperanza de decir, me la juego todo por Dios, porque sus planes son perfectos, porque su plan es perfecto, bueno, perfecto y agradable. Entonces no tengamos miedo de soltarnos y soltar nuestro plan, hablo de nuestro ego, de nuestras preferencias y decir, aquí está Dios, tú multiplica, quita o lo que tengas que hacer, pero que mi espíritu siempre esté guiado por ti, siempre pidiéndole para que escudriñe nuestro corazón. Miren, los siguientes versículos de Romanos 8 nos quedamos en el versículo 28. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman y quienes Él ha escogido y llamado. Y a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. A los que hizo justos y santos, les da la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declarará justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, las aflicciones, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Y se me vuelve a poner la piel chinita porque, escuchar, ¿quién me podrá apartar de Dios? Nada. Así que si usted es de los que de pronto vive con miedos de que le vayan a hacer brujería, de que al niño le vayan a hacer mal de ojo, de que esto y el otro y de que esto me pasa porque Dios me está castigando,
pues hoy le invito a reflexionar y a saber qué tipo de Dios tenemos. Dios es amor. Dios no manda castigos. Son de pronto nuestras malas decisiones lo que nos lleva a aventarnos ahí como en un tobogán al fango, o nuestras malas interpretaciones y que no dejamos ser guiados por el Espíritu de la verdad. Pero nada nos puede apartar de Dios. Nada hay más poderoso que el amor de Dios. Así es que si usted se esconde en las manos del Señor, no tiene por qué vivir con miedos ante la incertidumbre de si ya se va a acabar el mundo, de si ya esto, de que tenemos que tener toda un almacén para llenarnos de comida por si esto y las 3 noches que vienen. Y querido y amado de Dios, somos amados de Dios. Vivamos según el Espíritu para no tener miedo a las cosas de la carne. Nada nos puede separar de Dios si estamos bajo su mano, bajo su manto, bajo su provisión. Que no tenemos trabajo, que quizá que todo se está viendo como negro. ¿Quién es nuestro proveedor? No tenga miedo. La Biblia nos lo dice más, creo que 365 veces. No temas. Aquí está nuestro Señor. Y con tus virtudes, tus defectos, tus malos hábitos y tus no que le has dicho a Dios, aún Él te ama y tiene esa misericordia. Y que si estás ahorita mismo cometiendo pecado y no lo quieres dejar, escucha tu corazón. Escucha esa voz que Dios siempre está tocando y te está llamando con su eterna misericordia. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y ahorita mismo, y a ver si podemos poner el canto de quien me separará de ti. Escóndete en las manos del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni el mal, ni el odio, ni nada que haya creado. Escóndase en las manos del Señor y pida su misericordia, que aunque no la pidamos, Él nos la da. Él nos la da siempre, por siempre. No hay nada imposible, no hay casos imposibles. Y recuerde, ese cuadrito que falta ahí en su mosaico del baño, ese querer siempre algo, ese es nuestra aspiración a lo eterno, nuestro querer regresar a Dios. Usted no va a ser feliz con el hombre de su vida o con la mujer de su vida para los que son llamados al matrimonio. Usted va a ser feliz si deja a Dios entrar en usted y vive de acuerdo y con Él, de la mano siempre. Pues con su esposo o su esposa se van a santificar juntos. Pero la felicidad no se la da el otro. Nadie nos da la felicidad, ni cosas materiales, ni su profesión, ni su tan anhelado trabajo de super wow, ni su puesto, que los artistas que son, ni la fama, ni el poder. Solo Dios nos da esa llenura, esa plenitud. La plenitud solo nos la da Dios. ¿Cómo la vamos adquiriendo? Por su misericordia. No tenemos que hacer nada. Me refiero a que no es que nos las tengamos que merecer. Sí tenemos que hacer todo un camino de conversión, porque para ejercitar el espíritu es necesario dejar las cosas de la carne. Entonces, ojo, he ahí por qué le hablaba y le decía de que la carta a los romanos es toda una teología que necesita un estudio detallado y bajo, ahora sí que el poder del Espíritu Santo y bajo una guía. Así es que busque a su sacerdote, coméntele y empiecen a estudiar esta carta que los va a enamorar de Cristo, porque esa es la finalidad, evangelizar el amor de Dios. Déjese seducir, escóndase en las manos de nuestro Señor y hagámosle caso a Pablo. No vivamos bajo la ley, con miedo o queriendo hacer las cosas de la ley.
¿Cuál es la ley ahorita que el mundo nos ofrece? Pues de trabajar, tener, vivir, poder, etcétera, fama. Y te vas olvidando de agilizar tu corazón, tu espíritu, y tu espíritu queda todo flaco ahí, sin fuerza y sin poder, pues caminar ni escuchar, ni siquiera ser capaz de escuchar, porque es como el cuerpo. El espíritu hay que ejercitarlo. Somos hijos de Dios, redimidos por Dios. Así es que ya no somos de la carne, querido y amado de Dios. Escuchemos y ejercitemos nuestro espíritu. Estamos llamados a Dios. Escóndase en las manos del Señor. Y pues bueno, esto fue su programa ¿Dónde estás? Yo estoy muy contenta, muy alegre de que pues pudimos analizar bajo la luz del Espíritu Santo y que en sus corazones haya penetrado la palabra de Dios y que su misericordia es eterna y que definitivamente somos espíritu, somos carne, claro, pero ya no estamos bajo la ley de la carne, estamos bajo la ley del amor porque hemos sido redimidos por Jesús. Y Él nos trajo esta nueva ley, si la vamos a llamar así. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Antes de que finalicemos, rapidísimo les comento, precisamente en estos días yo vivía una parte de eso. ¿Cómo amar al prójimo que me está haciendo daño? ¿Cómo amar al prójimo que me está fastidiando? ¿Cómo? Y que sí se le sufre porque uno quiere hasta ahorcar a esa persona, ¿verdad? Y ¿sabe cómo? Pidiéndole a Dios, porque no lo hacemos nosotros. Él nos da la gracia, pero metiéndonos en oración y ahora sí que, como Pablo decía, hago lo que no quiero hacer. Y yo casi quería, pues, pelear con esta persona, ¿verdad? O me estaba empezando a caer mal. Entonces, no, es toda una batalla. Así que, querido y amado de Dios, por nosotros mismos no lo podemos hacer, porque somos carne, pero también somos espíritu, y pidiendo el auxilio de nuestro Señor, de nuestro Dios, Él viene y en misericordia nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo. ¿Quién me podrá apartar de las manos del Señor? Pues un gusto saludarles, un gusto que nos esté escuchando. Yo lo dejo con la programación de Radio María y esto fue su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisela Aralia y les abrazo desde Radio María, Canadá. ¡Chao! Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás? Con Grisela Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.